Muy buenos días, Ecuador. Un gran saludo a toda la gente que empieza a conectarse y que se han inscrito y hoy están participando de este foro UNIR titulado Campaña Electoral 4.0, la inteligencia artificial para ganar elecciones. A lo largo de la próxima hora y media vamos a estar compartiendo con distintos especialistas todo aquello que hoy tiene que ver con la comunicación política, con una campaña electoral que empieza en Ecuador para la elección del presidente el próximo 9 de febrero y donde también vamos a analizar cómo las redes sociales, cómo la inteligencia artificial han ido moldeando una nueva manera de generar la comunicación política, sobre todo con importantes riesgos, como cuáles. El principal riesgo es la dificultad de controlar el mensaje, ya que hoy las redes sociales no están controladas realmente por nadie y esto permite y plantea obviamente un gran desafío y un gran reto para los especialistas en comunicación política. Y vamos a comenzar con nuestro primer invitado. Es un honor para nosotros contar hoy con la presencia del doctor José Cepeda García de León. Él es doctor en Sociedad del Conocimiento y Acción en los ámbitos de la educación, la comunicación, los derechos y las nuevas tecnologías. Es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid y también es profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, en UNIR. Ha trabajado como periodista, ha sido consultor, es experto en comunicación corporativa y hoy es parlamentario, es europarlamentario en el Parlamento Europeo y nos está acompañando, conectado desde Bruselas y por eso le queremos dar la bienvenida. Doctor José Cepeda, es un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy bien. Un placer para mí estar con todos ustedes aquí esta tarde, esta mañana, en este caso en Ecuador, para poder también aportar mi granito de arena, ¿no?, del trabajo que desarrollamos en Europa, ¿no?, desde esta sede. Hoy estoy en Estrasburgo, en la sede del Parlamento Europeo, el parlamento multinacional más grande del mundo que da cobertura a 27 estados. Y desde aquí es un placer estar compartiendo con todos ustedes precisamente estos minutos para explicarles cómo trabajamos de una forma intensa ya y una forma activa la inteligencia artificial, por ejemplo, en todos los procesos electorales. Te he perdido ahora, Jorge, perdón, te he perdido el retorno ahora mismo, un segundo. A ver si me escuchan ahora. Ahora, Ahora perfectamente. sí. No, queremos contarle a todos los que están conectados que vamos ahora a ver su presentación, doctor Cepeda, que lo queremos escuchar con mucha atención, y luego vamos a compartir unos minutos de una entrevista. Y queremos decirle a quienes se conectan que mientras ven esta presentación o durante la entrevista van a poder enviarnos directamente y aquí en la pantalla de la computadora vamos a poder ir viendo las preguntas que también vamos a trasladar a los invitados. Doctor José Cepeda, lo escuchamos hablando de esta aproximación a la inteligencia artificial y la comunicación política. Pues muchísimas gracias. La verdad que es extraordinariamente interesante poder hablar de cómo los recursos tecnológicos se van adaptando también a la comunicación política, o mejor dicho, nosotros somos capaces de adaptarlo a las nuevas potencialidades que tenemos, ¿no? Bueno, no sé por qué no me funciona bien ahora el clicker. A ver, no sé por qué, waiting for correction. A ver si me podéis ayudar en este sentido. Vamos a intentar darle de nuevo. A ver, me está dando un pequeño error de la conexión para poder hacer ahora. Ahora, parece que ya sí. Ahora ya sí. Muchas gracias. Disculpen estas pequeñas cuestiones que solemos tener siempre en vivo y en directo. Si ponen la presentación, podemos ir empezando ya. Bien, como les decía, es muy importante conocer realmente cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un instrumento
actualidad imperiosa, sobre todo para todas las estructuras de comunicación política de todos los partidos políticos, en este caso desde Europa, pero en el mundo, ¿no? La inteligencia artificial, en este caso, se ha puesto a nuestro servicio para poder optimizar la comunicación, el marketing en las campañas electorales, fundamentalmente desde estos 6 puntos de vista que quiero compartir hoy con ustedes, ¿no? ¿Cómo nos permite generar segmentación de audiencia, muy de detalle? ¿Cómo nos permite, precisamente gracias a ello, personalizar los mensajes y los contenidos de una forma muy eficaz? Gestionar las redes sociales. Antes comentaba muy bien Jorge, el presentador, de cómo la gestión de las redes sociales es muy compleja, sobre todo con los grandes sistemas algorítmicos. Bien, pues la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo en esa gestión y, sin lugar a dudas, el poder analizar en tiempo real lo que la gente piensa, lo que la gente siente, ¿no? El análisis de los sentimientos con el que día a día se construye la opinión pública, por ejemplo, en tiempo real, en una campaña electoral. Esto nos puede llevar a poder reaccionar inmediatamente, poder generar una optimización también, ¿por qué no?, de nuestra publicidad, y algo que es esencial y fundamental en cualquier proceso electoral: movilizar a aquellos electores que en un momento determinado son indecisos o tienen dudas a la hora de ir o no a las urnas. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial se ha convertido hoy en eso, ¿no? En un elemento que nos puede ofrecer, sin lugar a dudas, una ventaja competitiva con respecto al resto de nuestros adversarios. Por hablar rápidamente de los 6 puntos. Hablando de segmentación de audiencias, la inteligencia artificial nos permite conocer mucho mejor a nuestro electorado. Anteriormente se hacía en base a encuestas, grupos focales, se utilizaba muchísimo, ¿no?, las viejas herramientas sociológicas que estaban a nuestra disposición. Bien, ahora estamos hablando de gestionar grandes volúmenes de datos que pueden ser extraídos directamente de las redes sociales para incluso mezclarlo con historiales de votación, saber el comportamiento en línea y a partir de ahí utilizar plataformas basadas en inteligencia artificial que nos hace microsegmentaciones. Es decir, casi vamos a poder hacer campañas electorales a la carta, ¿no? Por ejemplo, imagínense, antes hacíamos campañas electorales, por poner un ejemplo, en Ecuador, muy basadas en el ámbito territorial, ¿no?, en la región o en el nivel socioeconómico que pudieran tener nuestros electores. Ahora, con la inteligencia artificial, vamos a poder ir en profundidad, ¿no?, a poder conocer las actitudes en temas clave, ¿no?, como que además les interesan mucho a nuestros electores: la minería, los derechos de los indígenas o la propia seguridad ciudadana, que también en algunas sociedades se ha convertido en una cuestión fundamental. La realidad es que, utilizando algoritmos, vamos a poder desarrollar la IA para generar de una forma directa un aprendizaje automático que nos va a proporcionar un espacio de trabajo muchísimo más de detalle, y eso nos lleva precisamente a la personalización de los mensajes, ¿no? Si somos capaces de hacer esa microsegmentación tan de detalle, vamos a poder, como les decía con anterioridad, diseñar mensajes casi a medida para cada uno de nuestros votantes, ¿no? Y esto es muy importante, porque efectivamente vamos a poder saber exactamente con qué tono nos vamos a poder dirigir a ellos. Vamos a poder saber con exactitud también cuál va a ser, digamos, el nivel incluso emocional de nuestros electores en un momento determinado, y gracias a ello vamos a poder también diseñar nuestros discursos para nuestros electores de una forma muchísimo más eficaz, ¿no?, en función también de lo que el electorado desea también y necesita en cada instante. Volvemos a tener problemas con el con el clicker. Vamos a ver si desde realización me pueden también ayudar directamente. Gracias. Bueno, sintetizando, la realidad es que de una forma o de otra vamos a poder ir también utilizando la inteligencia artificial para gestionar de una forma bien distinta el trabajo que veníamos desarrollando desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya podemos verlo de nuevo. Muchas gracias. Disculpen estas interrupciones, la tecnología también tiene algunos fallos, y en este sentido suele darnos este tipo de problemas en algún momento. Bueno, como les decía, es muy importante también saber, ahora no me funciona para atrás, yo no sé si, a ver, muchas gracias, no funciona el clicker. Si ustedes desde realización me pueden ir ayudando, yo se lo agradezco y así lo vamos haciendo. Vamos a ir viendo
el siguiente punto que quería compartir con ustedes, ¿no? Si somos capaces de utilizar grandes datos, hacer personalizaciones, también somos capaces de utilizar nuestras redes sociales con una gran eficacia, ¿no? Vamos a poder utilizar esos chatbots, asistentes virtuales precisamente en tiempo real. Ahora ya en los últimos tiempos, por ejemplo, incluso a través de la utilización de algunos motores potentes de IA, vamos a poder generar agentes que van a automatizar muchísimo todos los procesos, que al final van a poder brindar información en tiempo real a nuestros electores, simulando prácticamente ser nuestros propios candidatos. De esa forma vamos a poder incluso darle información muy útil a nuestros electores en cada instante, ¿no? En cada momento. La realidad es que la gestión de la inteligencia artificial nos está proporcionando a fecha de hoy un espacio que nos ayuda de una forma directa para poder impulsar todo lo que son las campañas electorales a fecha de hoy. Vamos a ver si al final... ahora, bien, como les decía, por ejemplo, para Ecuador. Ahí hemos estado viendo en esta presentación algunos elementos que son extraordinariamente importantes. La utilización masiva del WhatsApp, ¿no? O del Facebook Messenger. Bueno, pues esto se puede utilizar directamente con las herramientas que tenemos basadas en inteligencia artificial, como les decía, pudiendo responder directamente sobre algunas cuestiones que los electores pueden tener sobre nuestros candidatos y qué importante es tener también, coger el pulso de la opinión pública en cada momento, ¿no? Esto antes era muy complicado, ¿no? Ahora tenemos herramientas basadas en inteligencia artificial como Brandwatch o Talkwalker que al final nos permite monitorear en tiempo real prácticamente todas las redes sociales y de esta manera vamos a poder incluso obtener de una forma cierta el sentimiento, la realidad, lo que piensan los electores en cada momento del trabajo electoral que vamos haciendo día a día, ¿no? Por ejemplo, si hay alguna crisis de seguridad, como en alguna ocasión saben que ha sucedido en Ecuador, pues ¿cómo podemos reaccionar ante eso? Una situación de crisis, vamos a poder reaccionar de una forma directa. La inteligencia artificial nos va a poder dar datos, información suficientes como para poder gestionar una crisis de una forma oportuna, generando mensajes acertados y además siendo capaces de reaccionar ante los medios de comunicación, ante cualquier situación o circunstancia. ¿Y qué me dicen de la propia publicidad? Pues igual, uno de los grandes problemas que solemos tener en todas las campañas electorales es, sin lugar a dudas, la limitación de nuestros recursos, ¿no? Cómo podemos ajustar exactamente nuestros presupuestos a la optimización publicitaria que podemos hacer. Pues gracias a la inteligencia artificial también vamos a poder extraer exactamente qué impactos, en qué lugar, en qué sitio, en qué territorio, en qué nivel exactamente, en qué red social, para poder llegar a esos segmentos del electorado que realmente vamos a querer movilizar, ¿no? Hablando de movilizar, qué importante es también saber que hasta la fecha hablábamos de intención de voto. Bueno, pues ya no hablamos de intención de voto. Ahora con la inteligencia artificial vamos a poder intentar hacer que esa intención del votante se convierta en una realidad. Como les decía al principio, identificar a esos votantes indecisos, crear estrategias efectivas que realmente motiven y propicien su participación activa. En conclusión, les quiero pedir disculpas sobre todo por los problemas técnicos que hemos tenido en esta retransmisión, pero son las cuestiones del directo. Quiero que sepan que la inteligencia artificial a fecha de hoy está cambiando de una forma flagrante las reglas del juego. Es mucho mejor utilizar todas estas herramientas para poder llegar a entender a nuestros votantes, personalizar nuestros mensajes, optimizar todos los recursos y tener esa capacidad de respuesta para la gestión de las crisis que en tantas y en tantas ocasiones son tan necesarias en nuestras campañas electorales. Con todo lo que les acabo de explicar, no quiero que piense que la inteligencia artificial puede reemplazar el talento humano, bajo ningún concepto, pero sí que es verdad que ya hoy es una realidad que podemos utilizar su potencial para poder llegar más lejos, para poder llegar más rápido y lo que es más importante con esa microsegmentación que les explicaba, para poder llegar con mayor precisión a nuestros electores. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta y el diálogo que podamos tener entre el profesor Iley y yo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, José Cepeda, por darnos esta rápida visión, hablándonos también de herramientas, hablándonos de aquellos aspectos que son importantes al momento de desarrollar una campaña política, ¿no? Teniendo en cuenta el sentimiento, teniendo en cuenta de qué manera los mensajes pueden influir para, una cosa es recibir un mensaje y otra cosa es que el mensaje motive la decisión de votar, ¿no? Que es algo muy diferente. Así es. Estamos recibiendo preguntas y quiero empezar con una que nos plantearon apenas usted comenzó con la ponencia y decía que si de estas herramientas que ha estado hablando, en su mayoría son herramientas gratuitas o son herramientas que tienen costo, que son de pago. Bueno, lo primero que les quiero decir es que esas herramientas hay que también aprender a utilizarlas, ¿no? Yo creo que por eso es importante que en la UNIR estamos trabajando día a día en todos nuestros planes docentes y formativos con las últimas herramientas, las más vanguardistas, utilizando toda la gestión de los distintos motores de inteligencia artificial que se están desarrollando, ¿no? Y que es verdad que en su inmensa mayoría pueden estar basados en ChatGPT, pero también estamos muy atentos a la evolución de Gemini, estamos muy atentos a los agentes de automatización de gestión de recursos a través de Copilot, por ejemplo, que es una herramienta de Microsoft. Al final, en la gestión colectiva de todo esto, sin lugar a dudas, la utilización de herramientas de pago son mucho más eficaces, sobre todo porque en muchas ocasiones nos permiten esa utilización en tiempo real y de muchísimos más recursos que las herramientas estrictamente gratuitas, que suelen ser muy útiles, sobre todo también para la gestión del entrenamiento, ¿no? de la propia IA. Pero en fin, yo lo que les recomiendo es que puedan seguir un poco un plan de formación exhaustivo para ver también y estar atentos a los últimos avances en inteligencia artificial, porque la realidad es que prácticamente está empezando a evolucionar y por lo tanto va cambiando día a día, ¿no? Esta es la realidad. José, cuando uno habla de comunicar en campañas, creo que hoy uno de los mayores riesgos que hay es la desinformación. Podemos encontrar múltiples artículos, noticias, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos se utilizan, se falsean datos, se falsean informaciones que a través de robots y a través, obviamente, de publicaciones en distintas redes sociales por esos llamados trolls, ¿no? Se difunde información justamente para llegar a quien usted decía recién, ¿no? A esas personas que se van identificando los perfiles, la edad, dónde viven, qué lugar, qué cosas le gustan, y resulta que muchas campañas aprovechan para distribuir generalmente información muy negativa del contrincante. ¿Cómo está eso hoy, por ejemplo, en un continente como Europa, que además también viene de procesos electorales? Bueno, pues no sabes cómo me agrada esta pregunta. De hecho, ayer mismo tuvimos en el Pleno del Parlamento Europeo una iniciativa precisamente hablando de todas estas cuestiones, porque, sin lugar a dudas, según van evolucionando las sociedades, según se van digitalizando, según los ciudadanos van utilizando más las herramientas digitales, las redes sociales para estar informados, claro, tenemos que tener en consideración que este ecosistema digital también tiene sus problemas y también tiene sus riesgos, sin lugar a dudas, que influyen negativamente también en nuestras democracias. Por ejemplo, desde Europa se está poniendo en marcha una nueva ley que garantice, digamos, una información veraz, objetiva, de calidad, que proteja a los periodistas y a los profesionales de la información, porque la construcción de la opinión pública se tiene que desarrollar en base a eso, hechos veraces y objetivos. ¿Qué ocurre? Que, como muy bien apuntabas, en campañas electorales, en momentos cruciales, hay también unos auténticos aparatos bien diseñados para desinformar. Si hablábamos antes de la microsegmentación para hacer llegar nuestros mensajes, que habitualmente siempre lo hacemos pensando en que sean en positivo, para hablar de lo que son nuestras ideas fuerza, de nuestros candidatos, buscamos nuestros mejores stakeholders para hacérselo llegar. Los malos, entre comillas, también hay elementos negativos que buscan todo lo contrario. Utilizan los algoritmos, utilizan también la inteligencia artificial para generar mensajes
persuasivos precisamente hacia esos microsegmentos de la población indecisos para intentar precisamente luchar o combatir con desinformación, con noticias falsas, con bulos, con mentiras, pues buena parte del trabajo que de una forma ética y honesta nosotros enseñamos siempre en nuestras universidades y en nuestras facultades, de cómo hay que hacer de una forma limpia nuestras campañas electorales. Pero tenemos que estar preparados porque en este ecosistema digital, efectivamente, también hay campañas de desinformación y campañas negativas, ante lo cual, pues igual que hace años estábamos preparados y enseñamos a nuestros alumnos a cómo reaccionar ante una crisis, pues tenemos que saber que en el ecosistema digital podemos encontrarnos crisis prácticamente a diario. José, está ardiendo el chat de la gente desde Ecuador. Tengo a Elizabeth, a José Jaramillo, a Rosario Córdoba. Están todos enviando preguntas. Vamos a tratar de llevar las máximas que podamos porque no tenemos tanto tiempo. Pregunta José Jaramillo. ¿Qué tan precisa puede ser una microsegmentación para un electorado? Y aquí yo simplemente agrego, sobre todo teniendo en cuenta que va a haber elecciones en Ecuador. Es decir, ¿usted cree que se puede llegar a un nivel de microsegmentación potente utilizando herramientas de IA en Ecuador? Sin lugar a dudas, todo está muy vinculado también a la utilización y el uso de determinados sectores de la población de ese ecosistema digital que estábamos antes comentando para crear y construir su propia opinión, su propia decisión cuando vayamos a ir a votar, ¿no? Es verdad que ¿quiénes son los que más utilizan las redes sociales? Por poner un ejemplo, pues habitualmente la gente más joven, ¿no? Pero no siempre es así. También hay redes que son utilizadas por otros segmentos de población que a lo mejor no estarán en los grandes núcleos urbanos, pero que sí que las necesitan para socializarse, para seguir estando conectados unos con otros, ¿no? Lo digo porque hace no mucho tiempo estuve viendo un estudio de cómo Facebook estaba siendo extraordinariamente utilizado en algunas zonas muy rurales, ¿no? Por ejemplo, de Ecuador. Por lo tanto, en fin, hacer también estereotipos de quién utiliza más o menos los recursos digitales para informarse, en algunas ocasiones puede llevarnos a un error. Es muy importante saber la realidad, no dejarnos llevar por estereotipos, sino obtener datos ciertos. Y como la pregunta que me realizaba respecto a la microsegmentación, fíjate, las redes sociales, hace un informe no mucho tiempo que estuve evaluando de Facebook, llega a tener cerca de nosotros, de cada uno de los perfiles que Facebook tiene en la red social, tiene más o menos cerca de 5.000 datos, 5.000 variables con los que construye un perfil psicográfico de todos y de cada uno de nosotros. Imagínense si nos conocen, si la red social nos llega a conocer tanto que incluso es capaz de predecir qué es el futuro, qué es el comportamiento que vamos a adoptar. Por eso, si la inteligencia artificial nos ayuda a poder programar y a poder utilizar también esas APIs, ¿no?, y esos núcleos de programación de las redes para poder conectar directamente con algunas de esas variables y poder ser mucho más precisos en nuestros mensajes y en nuestra comunicación o en nuestra publicidad, vamos a tener una variable, desde luego, mucho más de ventaja, ¿no? Un elemento de ventaja con respecto a nuestros adversarios de una forma importantísima. Por ejemplo, en el próximo proceso electoral que a partir de febrero va a haber en Ecuador. Nos pregunta Javier Tenorio, si usted puede citar algún caso o los casos de éxito más destacados del uso de la IA que haya podido tener influencia en resultados electorales. Bueno, yo puedo por no romper un poco el secreto profesional, que ya sabes que en estas ocasiones también, ¿no?, lo enseñamos a nuestros alumnos, pero por lo menos en los procesos electorales en los que yo he podido participar, asesorar o cooperar, pues ha estado muy presente el último proceso electoral que hemos tenido, por ejemplo, para las elecciones europeas, ¿no?, donde en buena medida los grandes procesos europeos de elección de los parlamentarios europeos que están aquí representados, pues en muchas ocasiones las campañas electorales se acaban convirtiendo en campañas de carácter nacional, ante lo cual la segmentación es mucho más sencilla porque incluso tenemos patrones de comportamiento del voto a priorísticos con los que esa gestión masiva de los datos, incluso proyectada en el tiempo, proyectada geográficamente,
con la fusión, como comentaba antes, de los datos en tiempo real que nos van ofreciendo las propias redes sociales, todo ello gestionándolo con inteligencia artificial, nos ha ido proporcionando una información buenísima que incluso, por poner un ejemplo, íbamos facilitando en tiempo real a nuestros candidatos. Cuando un candidato, por ejemplo, iba a dar un meeting, iba a atender a un medio de comunicación, claro, estamos inmersos en caravanas electorales donde prácticamente es muy difícil poder tener el control en tiempo real de toda la información o tener un histórico detallado del lugar a donde vamos a ir a dar un meeting o vamos a intentar hacer una proyección mediática de nuestro candidato. Pues con la inteligencia artificial era relativamente sencillo y multiplicábamos nuestros esfuerzos de una forma exponencial. Si te sirve de ejemplo, pero efectivamente este ejemplo que te estoy dando me consta que otros colegas lo han estado utilizando de una forma muy activa, por ejemplo en las últimas elecciones regionales en Alemania o incluso en las últimas elecciones en Austria, donde por cierto con distintos puntos de vista, desde el punto de vista político, se ha visto como hay algunas fuerzas políticas, las que utilizan muy bien los algoritmos, por cierto, y están también en los extremos, que cada día más están empezando a utilizar estos recursos como gran herramienta de producción electoral. José, quiero trasladar una pregunta que nos está haciendo Miguel Meneses. Usted es eurodiputado, usted está en el Parlamento Europeo y él pregunta si se debería regular jurídicamente la utilización de la IA en las campañas electorales. Tema complicado. Bueno, pero interesante la pregunta, porque quiero que nuestros telespectadores, nuestros alumnos, los que nos están escuchando en este momento, tengan en consideración que hay tres modelos en el mundo del desarrollo de la inteligencia artificial en este momento. Uno, el que se está desarrollando en China, donde prácticamente no hay límite en la gestión de los tokens, prácticamente la única regla que existe es que se respete, digamos, la escala de valores, ¿no?, del régimen del Partido Comunista Chino en ese lugar del mundo, pero que, como bien sabemos, tiene una proyección global con grandes operadores de telecomunicaciones. Ese es el primer modelo del desarrollo de la inteligencia artificial. Hay otro modelo que está más ligado a las industrias norteamericanas, donde, por ejemplo, la administración Biden ha puesto el límite en los propios marcos éticos de las propias empresas en su desarrollo, ¿no? Y luego está el tercer modelo, que es el modelo europeo, donde por primera vez hemos puesto encima de la mesa una regulación cierta de la inteligencia artificial. Yo, como parlamentario europeo, desde luego estoy a favor de este tercer modelo. Yo creo que la inteligencia artificial tiene que tener reglas, tiene que estar regulada. Los datos en su utilización son muy importantes, pero tienen que tener límites y, sobre todo, tienen que proteger los derechos humanos y los derechos individuales de los ciudadanos. No se pueden utilizar los datos de todo el mundo masivamente sin control. Y eso es lo que la Unión Europea ha desarrollado, ¿no? Si me dices, oye, ¿y en el ámbito de la comunicación política? Pues también. Quiero decir, en el ámbito europeo estamos hablando de que en cualquier ámbito la utilización masiva de datos tenga algunos límites de su uso y de su utilización en la protección precisamente de esos derechos individuales de los ciudadanos. José, bueno, primero también contarle a quienes están conectados en este momento, o sea, José Cepeda, además de ser un europarlamentario, es docente de uno de los másters aquí en UNIR, así que para que también sepa la gente la calidad de los profesionales que dan clases en la universidad. Bueno, quiero seguir trasladando, la verdad que la cantidad de preguntas que hay son un montón. Pregunta JC, me imagino que será Juan Carlos, Robalino, dice, en Ecuador se vienen elecciones y muchos políticos utilizan los trolls y la inteligencia artificial que están haciendo daño al electorado y así persuaden o hacen que, por ejemplo, duden de X o Y candidatos. Estos riesgos los tenemos. Dice, a mediano plazo, los legisladores tendrán que aportar alguna normativa. Bueno, recién nos respondía sobre Europa, pero ¿cuál sería tu visión respecto a esta pregunta con el caso ecuatoriano? Bueno, yo creo que todos los países tienen que ir avanzando, ¿no? En esa idea de que todos los recursos
tecnológicos y sobre todo todos los sistemas, el ecosistema digital de información tiene que tener unas mínimas salvaguardas, que es precisamente la protección de la libertad de prensa, la libertad de información, que está prácticamente recogida, ¿no?, en casi todas las constituciones del mundo, pero es verdad que ¿por qué? Pues fundamentalmente porque nuestros ciudadanos merecen tener el derecho y la oportunidad a tener una información veraz y objetiva de todo lo que les sucede, ¿no? Es la libertad en torno a la construcción de la opinión pública. Cuando vemos que puede ponerse en riesgo esa construcción de la opinión pública de una forma cierta, donde la verdad de repente se puede convertir en mentira, donde la información se convierte en desinformación y donde la tecnología, en vez de generar conocimiento, puede generar desconocimiento, sin lugar a dudas, es el momento donde también los responsables públicos, los responsables políticos, tenemos que poner encima de la mesa normas que regulen la intromisión desmesurada y maledicente, sobre todo de esa información que intenta sesgar hacia determinados lugares no objetivos toda la información que llega a nuestros ciudadanos. Es decir, todo lo que es sistema digital tiene que estar a favor, tiene que ser un elemento positivo, no un elemento en contra de la construcción democrática de nuestros países. José, para terminar, quiero trasladarle también una pregunta, porque claro, hemos hablado de la comunicación digital. Sin embargo, cuando uno ve un país, cualquier país de Latinoamérica, ¿no?, y cuando hablamos en el caso particular hoy de Ecuador, está claro que hay regiones y zonas donde todavía esa conectividad digital no está tan al alcance de la mano. El porcentaje de población que está conectada, que tiene smartphones o que tiene cuentas de Internet, naturalmente no llega al 100%, pero son 13,7 millones de ecuatorianos los que van a votar. Y muchos de ellos no están por ahí en redes sociales o no están pendientes de la actividad en redes sociales. Y ahí viene un poco mi pregunta final. O sea, ¿qué rol ocupan medios tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, la televisión o la radio, en la estrategia de comunicación política? ¿Ha cambiado también la forma de llegar a través de esos medios para convencer al elector? Bueno, ha cambiado, como bien dices, la forma de llegar a nuestros electores, pero lo más importante de todo es que seamos conscientes también de la sociedad a la que nos dirigimos en cada instante. No es lo mismo hacer una campaña para elegir a nuestro alcalde en una gran ciudad que en un pequeño núcleo urbano. Y si estamos hablando de un gran proceso electoral, tenemos que conocer en detalle también cuáles son los medios de comunicación tradicionales que pueden tener buen impacto y a partir de ahí también, digamos, hacer una estrategia en línea, concordancia, con coherencia con nuestros sistemas digitales. Es decir, no son incompatibles unos modelos u otros. En los últimos tiempos en clase ha habido muchos alumnos que me hablaban de, bueno, vamos a volcarnos en lo digital. Bueno, vamos a volcarnos en lo digital si vas a llegar a un amplio sector de la población. Si no, posiblemente tengas que seguir utilizando todos los medios de comunicación tradicionales y, por cierto, saber cuáles son. Porque hay núcleos donde la televisión es muy importante, pero hay otros espacios donde la radio sigue siendo el gran medio de comunicación al que llegar masivamente a nuestra población. Por lo tanto, y por concluir, efectivamente, es muy importante que sepamos, conozcamos, vayamos conociendo cada vez más herramientas en ese ecosistema según nuestras sociedades se van digitalizando, pero nunca podemos olvidar que nuestros electores son lo primero, ellos son el centro y tenemos que conocer muy bien la sociedad a la que nos dirigimos, conocer con qué medios se nutre la información, con qué medios se construye la opinión pública para a través de ellos convencer y persuadirles de que nuestro candidato, nuestras ideas, sin lugar a dudas, son las mejores en cada proceso electoral. José Cepeda García de León, parlamentario de la Unión Europea, ha compartido con nosotros estos minutos. También es ex senador de las Cortes de España y es profesor aquí en el máster de UNIR. Muchísimas gracias por estos minutos. Queremos también agradecerle a toda la gente que está conectada y que nos ha mandado un montón de preguntas, que varias de esas preguntas las vamos a utilizar en lo que se viene. José Cepeda García de León, muchísimas gracias por este contacto y esta comunicación en el Foro UNIR.
Un auténtico placer estar con todos ustedes y un saludo afectuoso desde Estrasburgo hacia toda la buena gente que siempre está allí en Ecuador, que saben que les tengo mucho cariño, mucho aprecio desde hace mucho tiempo. Un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias y les pedimos a todos un minuto nada más. En un minuto sigan preparando preguntas, se viene una mesa de debate donde vamos a hablar mucho de la próxima campaña en Ecuador. En un minuto estamos de vuelta. Muy bien, continuamos. Muchísimas gracias en esta mañana en Ecuador, compartiendo este foro Unir Campaña Electoral 4.0, la IA aplicada para ganar elecciones. Y ahora llega el momento de tener un poquito de debate. Vamos a ponerle pimienta a esta mañana para analizar lo que se viene. Vamos a recordar que el próximo 9 de febrero Ecuador tendrá una elección presidencial donde casi 14 millones de personas van a votar para elegir a un nuevo presidente, donde sabemos que el actual presidente, Daniel Noboa, se postula para ser elegido y competirá nuevamente con Luisa González, que fue quien perdió las recientes elecciones. Tenemos 3 invitados de lujo, que es un honor presentar. Voy a empezar con Verónica Chacón Cruz. Ella es conferencista, es consultora política, es asesora en comunicación y está en contacto con nosotros. Verónica, es un gusto saludarte desde Madrid y con muchísima gente conectada en este momento desde Ecuador. No la estamos escuchando. A ver si podemos recuperar el audio. Estamos en vivo. A ver si te escuchamos ahora, Verónica. Bueno, no la estamos escuchando a Verónica. Entonces voy presentando a Pamela León Andrioli, que es máster en comunicación política y además también es alumni de UNIR. Pamela, bienvenida. Muchísimas gracias por estar conectada. Hola a todos, muchísimas gracias más bien a ustedes por invitarme y creo que esto va a ser muy interesante con ese preámbulo que hubo inicialmente. Creo que va a ser bastante además responsable hablar de estos temas. Y finalmente también nos acompaña Martín Pallares, periodista de larga trayectoria, columnista político y hoy también analista de El Expreso. Martín, bienvenido, muchísimas gracias y gusto volver a verte después de tantos años. Hola Jorge, el gusto es mío y gracias por traerme a esta mesa. Muy bien, muchísimas gracias a los 3. Esperemos que Verónica, a ver si te escuchamos ahora, Verónica, ¿está funcionando bien ya? Hay algo que nos sigue fallando con Verónica. Bien. Bueno, vamos a comenzar a conversar en estos minutos, ¿no? A ver, hay 16 candidatos para la presidencia, pero sabemos que lo más probable es que, digamos, la final, ¿no? Los que lleguen a la final de la Champions van a ser Daniel Noboa y va a ser Luisa González del Partido Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa. Me gustaría empezar contigo, Pamela. A ver, ¿cómo ves en este momento el panorama en la estrategia de comunicación que tienen los candidatos, sobre todo los principales, al momento de utilizar la comunicación digital? Bueno, primero que si analizamos el marco narrativo que utilizan los candidatos, lamentablemente están centralizando la comunicación, posicionando al actor de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Al colocarlo como principal antagonista, se visibiliza la imagen presidencial desde el discurso personal de campaña. Lo he visto, por ejemplo, en los últimos videos que ha sacado Jan Topic, por supuesto relacionado a, digamos, a
acusaciones directas que existe por parte de gobierno central, pero lo que también sucede en ese momento es que ese espacio de discusión actúa en correspondencia a lo que impone la agenda de gobierno. Y eso lo vemos también con candidatos similares a Henry Cucalón también, que conversa o habla justamente desde esos espacios que pueden llegar a generar un cierto contraste con gobierno central. Eso es preocupante porque se centraliza el discurso en base a el candidato presidente, sobre todo porque ya de por sí hay una visibilidad mucho más amplia, considerando que se tercia de esta manera, ¿no? Recordemos que la última vez que hubo esta figura de candidato presidente fue con Rafael Correa, y la visibilidad del principio de igualdad es un poco más distendido en relación a los otros. Entonces, creo yo que existe en este momento un objetivo casi igualitario de llevar el discurso o el marco narrativo hacia lo que el gobierno hizo o puede hacer. No es que no deban hacerlo, me preocupa la centralización de ese discurso. Martín, tú, si bien eres un hombre muy joven, ¿sí? Tienes mucha experiencia y trayectoria cubriendo campañas políticas, ¿no? Quisiera preguntarte, cuando uno mira esta próxima campaña, tú has pasado por la Universidad de Stanford, ¿sí? Y tú has ido viendo cómo también la tecnología, sobre todo la comunicación digital, fue evolucionando a lo largo de los años. ¿Tienes identificado alguna diferencia que podamos ver en esta próxima campaña respecto de campañas anteriores? Sí, Jorge, yo creo que poco a poco todo lo que es mensajes políticos, mensajes electorales, proselitistas, se han ido concentrando cada vez más y más y más en lo digital, en los mensajes que se transmiten por redes sociales, por chats, por todas estas plataformas, a tal punto que me da la impresión que ya a estas alturas estamos hablando de que la percepción que tiene el electorado ecuatoriano de lo que ocurre prácticamente pasa por el tema digital. Incluso la prensa tradicional de televisión, de ciertos diarios que aún subsisten, que son pocos ya, incluso la información de los medios tradicionales está completamente condicionada por el debate y la conversación que se produce en los medios digitales. Entonces, ya los medios, incluso los medios tradicionales, que cada vez tienen menos peso, tienen una actitud reactiva, y ya no tan propositiva, sino reactiva a lo que ocurre en el mundo digital. Y los periodistas, no sé, eso puede ser una maldición, puede estar mal o puede estar bien, yo no sé, pero esa es la realidad. Los periodistas tienen en las redes sociales el mayor instrumento de trabajo y de interpretación de lo que ocurre en la realidad, en este caso en las campañas electorales. Entonces, cuando hay un meeting y hay un meeting exitoso en alguna ciudad o en algún pueblo, ese meeting existe si es que pasa a las redes sociales. Si no pasa a las redes sociales, no existió el meeting, por más grande que haya sido o más chiquito. Claro. Entonces sí me parece, particularmente esta elección, por lo que estaba diciendo Pamela, exactamente lo que estaba diciendo Pamela. Ahora es el gobierno central que tiene un presidente candidato a la reelección, es el que domina este escenario, ¿no? Y es el que lleva la agenda en redes sociales. Eso yo no lo había visto antes. Claro.
Quiero hablar un momento, creo que ahora sí ya tenemos resuelto el problema con Verónica Chacón. Verónica, sin lugar a dudas, por tu experiencia, sobre todo en campañas electorales en un país como los Estados Unidos, hoy los gabinetes de comunicación de cualquier político, y esto va a pasar indudablemente en el Ecuador, está el peligro y el riesgo de la distribución de los llamados bulos, ¿no? Que es lanzar noticias falsas sobre un candidato, digamos, contrario, para tratar de influir en las personas y generar una muy mala imagen de ese candidato. ¿Cómo se puede trabajar hoy, a partir de tu experiencia, cómo se trabaja en un gabinete de comunicación ante situaciones de estas características donde se empieza a distribuir información falsa? ¿Cómo se combate? Hola, pues primero, ¿me escuchan ya? Sí, perfectamente, te escuchamos. Perfecto. Okey. Bueno, pues, ya hablábamos hace un ratito con el eurodiputado de esta necesidad o de este aprendizaje que tenemos con la comunicación de crisis, ¿no? Y justamente en estos manuales de crisis teníamos siempre como previstos escenarios, típicos del día a día o del acontecer. Ahora tenemos que prevenir justamente también los ataques virtuales. Nosotros, por ejemplo, en México, que es donde yo radico, acabamos de pasar unas elecciones pues, las más importantes de la historia por la cantidad de candidatos que tuvimos, y justamente la inteligencia artificial jugó un gran papel con la difusión de videos, audios e imágenes creadas con inteligencia artificial, unas de campaña positiva, pero la gran mayoría de campaña negativa. Entonces, como gabinete de comunicación debemos estar preparados para estos posibles ataques y obviamente articular una estrategia. En ella empezamos desde obviamente la prevención con la detección de áreas de oportunidad o puntos de riesgo en el perfil de tus candidatos para poder, digo yo siempre, como curarte en salud, es decir, como salir antes y dar tú la información para prevenir el ataque, pero bueno, también vienen los ataques inesperados, pero que sí podemos articular una estrategia o sea, de respuesta. En este caso, pues puede venir desde desmentir el hecho o lo que se está difundiendo y buscar esos pequeños detalles que nos ayuden a identificar cómo es que este contenido fue generado, ¿no? Ya sabes que la inteligencia artificial todavía en algunos sectores o en algunas plataformas no está del todo pulida, entonces es fácil identificar cómo no se empatan del todo las voces, la imagen, ¿no? Entonces, pues tenemos que salir a mostrar esas evidencias, pero si bien también tenemos que tener claro esa frase que dice que el que pega primero pega 2 veces. Entonces, todos sabemos que en comunicación de crisis, el primer impacto que recibe la gente, ese primer mensaje se posiciona en su mente y muchas veces, por mucho que intentes como sacar todas tus estrategias y dar todas tus evidencias, la gente ya no lo escuchó, se quedó con ese bulo posicionado. Entonces, pues no queda otra más que el aprendizaje y continuar y además, pues seguir manteniendo como en tu discurso la evidencia o posicionar el hecho de que está haciendo una campaña negativa o que se está utilizando este tipo de estrategias para desvirtuar o para agredir a tu candidato. Bueno, voy a volver un momento con Martín, porque recién, y aquí también lo comentan las personas que están conectadas, ¿no? Donde se habla de cómo se podría, dice Paula Alomia, dice, cómo se podría transparentar la información justamente para desmentir con pruebas las acusaciones. Y yo para hablar de esto, Martín, te lo pregunto a ti porque tú eres un periodista y los periodistas tienen la obligación, tenemos porque yo también lo soy, tienen la obligación de verificar fehacientemente la información. Sin embargo, hoy corremos un riesgo y yo quiero invitar por un segundo simplemente a que escuchemos este audio, que lo compartimos. A ver. Quiero admitir la buena relación que el expresidente Rafael Correa siempre ha tenido conmigo. A pesar de mis críticas, él se ha comportado de manera democrática y ha aceptado mis opiniones de manera elegante y madura. Creo que el expresidente Correa me quiere mucho.
Bueno, acabamos de escuchar a Martín Pallares, pero Martín Pallares nunca dijo esto. Esto, para poder hacerlo, hemos tardado solamente menos de un minuto. Hemos tomado un audio de Martín Pallares de YouTube, lo hemos bajado, se lo hemos metido a una IA que clona las voces y creamos un contenido falso donde sabemos perfectamente que el presidente Rafael Correa no te quiere mucho, precisamente, el expresidente. Entonces, hemos usado esto. La pregunta es, y sobre todo para muchos profesionales que están conectados en este momento, ¿cómo se hace? ¿Qué proceso seguir para verificar y poder desmontar las mentiras que se sueltan en redes sociales, en bulos, y que ahora con la inteligencia artificial son más fáciles de hacer? Bueno, solo una aclaración. Creo que ninguno de los expresidentes me quiere, Jorge, así que cualquier audio que sea de un presidente que diga que me quiere es falso, pero inmediatamente. A ver, estamos con este problema de los bulos y de la información falsa que circula, y es un problema para nosotros los periodistas. Voy a volver a un caso que puso Pamela hace un momentito, que es lo que ocurrió ayer con Jan Topic, que es otro de los candidatos, que le han puesto unas impugnaciones diciendo que tiene contratos con el Estado. Algo que lo inhabilita como candidato. Eso salió más o menos hace un día o hace poquito. Y a mí, yo tenía que hacer una nota sobre eso. Y claro, las dificultades son muy grandes porque la capacidad de ser creíbles de estos organismos, de estas fuentes, incluso de los actores electorales, hace que cada día sea más difícil tener fe en una versión o en otra. Incluso los documentos pueden ser forjados. Qué sé yo, ayer me enviaron desde el municipio de Manta un documento donde se veía, o aparentemente se veía, que Topic no tenía ya no tenía relación con el municipio de la ciudad de Manta. Pero ¿cómo creer? ¿Cómo estar completamente seguro que ese documento no es forjado en IAN, ¿verdad? Es una dificultad que nos obliga a recurrir a muchísimas otras, a la necesidad de recurrir a muchísimas otras fuentes o mecanismos, ¿no? Llamar al organismo que supuestamente emitió el documento tal, etcétera. Se ha vuelto mucho más complicada la tarea. Vale. Y claro, muchas veces uno como periodista se queda con la sensación de que si uno ha aclarado algo, ya no sirvió de mucho porque, como decían aquí, el que pegó primero pegó dos veces. Pero tengo la impresión, Jorge, yo soy bastante optimista con el tema de las redes sociales, a pesar de todos los problemas de estos que nos caen. Yo tengo la impresión de que poco a poco las audiencias están alfabetizándose también en lo digital, incluso frente a estos bulos hechos en inteligencia artificial. Y cada vez más hay como un segmento de la población, aunque sea pequeño, yo creo que en algún momento se va a ir creciendo, que va a ser más exigente con ciertas cosas que aparecen. Me da la impresión que ahora ya a los 2, 3 días de que ha estado circulando un bulo, ese bulo baja de relevancia, pierde relevancia, claro, y poco a poco va quedándose afuera. Yo creo mucho en la capacidad de las audiencias para poder discernir, y creo que es muy importante el trabajo de los periodistas para separar la paja del trigo, ¿verdad? Y esa es la importancia ahora de los periodistas, que sean capaces, sean una especie de curadores de información,
que ayuden en este discernimiento. Yo soy optimista de eso. Claro, la penetración del Internet en el Ecuador es muy alta, muy alta. Tengo entendido que la penetración de Facebook, por ejemplo, es de las más altas del mundo. Claro. En Ecuador hay más teléfonos celulares que habitantes prácticamente y de lejos que de votantes, hay mucho más. Y claro, hay segmentos de la población que son mucho más, digamos, más inocentes y que se creen más Claro. estos bulos. Pero yo creo que con el tiempo va a ir mejorando la cosa. Bien. Pamela, algunas de las preguntas que también nos está haciendo la gente que está conectada, que son muchísimos, y la verdad que el chat está muy, muy activo. Con tu experiencia en el trabajo también como consultora política, si tuvieras que definir un pequeño plan, ¿no? Porque alguien nos decía, ¿nos pueden contar alguna cosa concreta, ¿no? Un pequeño plan de comunicación en una campaña política. Nos preguntan directamente eso. ¿Nos pueden contar algún ejemplo de campaña política, de una estrategia de comunicación? Bueno, qué gran pregunta. Primero que toda estrategia tiene que estar escrita. Eso parece algo bastante macro, pero es real. Y lo aprendí justamente cuando estaba cursando la maestría en la UNIR. Y una de las cosas que yo siempre utilizo, porque yo me desempeño como estratega de comunicación política para distintas instituciones públicas y campañas electorales de aquí y de afuera, es que los objetivos sean reales y alcanzables. Siempre cuando trabajo con los equipos de campaña, lo primero que establezco es cuál es el antecedente que puede de alguna manera englobar esos objetivos alcanzables. Todos los objetivos tienen que tener un porcentaje de alcance y tienen que tener un tiempo realizable de ejecución. Sin esos dos parámetros no tienes estrategia. Lo que tienes es una aspiración o un sueño. Entonces, lo primero es basarse en esos objetivos, porcentualmente alcanzables y y con deadlines bien establecidos. Después de eso, hay que delimitar el público meta. Y aquí es muy importante el tema de la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia artificial tiene 4 elementos fundamentales, que es la identificación de segmentos, pero sobre todo en el tema relacionado con clústeres. Los clústeres son unas nuevas maneras de concebir la segmentación porque se delimitan por causas tácitas. Su objetivo, de hecho, es agrupar en conjunto unos datos de ciertos grupos que pueden compartir características similares entre sí, pero que a la vez sean diferentes a los grupos vecinos. Entonces, este tipo de segmentación que agrupa y margina a la vez permite generar un patrón que luego me va a llevar a mi siguiente fase, una vez que yo he establecido ese público meta, que es el mensaje transversal y los mensajes secundarios que van a derivarse de esos públicos que yo establecí. Ahora, esos mensajes, sin lugar a dudas, deben de estar sujetos a unos actores de comunicación. Si ustedes se fijan, estamos estructurando todo de manera ordenada. Objetivos, público, mensaje transversal, mensajes secundarios y actores de comunicación. Esos actores de comunicación no son necesariamente voceros, sino que son aquellos que van a articular el desarrollo medianamente armónico de la campaña. Después de que yo genero ese tipo de actores, los he ubicado por distinto tipo de rol, es decir, a cada actor yo le tengo que agregar un rol y una función específica de comunicación, si es apelativa, si es un poco más informativa, si por ejemplo yo quisiera generar con Martín Pallares una estrategia, sin lugar a dudas lo coloco en una función más apelativa y entonces converso con él sobre las líneas transversales que pretendo posicionar, por supuesto, si Martín acepta esas condiciones de estrategia. De allí, por ejemplo, a partir de ese
de ese preliminar, que obviamente nace de una fase previa compuesta por estudios exploratorios y también por estudios, y menos mal que así sea, de neuromarketing, de asociación implícita y demás elementos que puedan generar una radiografía un poco más concreta sobre eso que voy a realizar, bajo a las acciones. Y esas acciones tienen que estar conectadas con mis objetivos estratégicos. Esa acción tiene una descripción, que tiene un responsable, que tiene un vocero, que tiene un público meta y que tiene un cronograma. Entonces, el documento de estrategia o de plan, como lo has denominado, que también así se llama, el plan de acción que viene después de la estrategia, es un documento fuerte, es un documento denso, es un documento que por lo menos, al menos cuando yo trabajo mis estrategias, no tiene menos de 8 o 10 páginas. No es vendible, por supuesto, pero es un documento que permite establecer el punto de inicio. Por ejemplo, una de las cuestiones que mis estrategias se han ido metamorfoseando también, porque claro, una cosa era hacer estrategias hace 10 años, hace 12 años, que es cuando empecé en este mundo, y otra cosa es hacer estrategias en este último tiempo. A mí me ha tocado, por ejemplo, incorporar mucho social listening, análisis de sentimiento. Ustedes recordarán que Kahneman hablaba justamente de los sesgos, y tú hablabas de eso también al inicio, y hay un sesgo muy importante que considerar, que es el sesgo de la familiaridad. Acá el sesgo realmente gobierna la empatía, sobre todo porque la familiaridad es también una decisión heurística automática, por decirlo de alguna manera. Entonces, se sabe que la familiaridad utiliza ciertos estímulos para generar unas impresiones afectivas mucho más cercanas. Con eso no quiero decir que las evaluaciones cognitivas que trasciendan de aquello no se den, claro que se dan, claro. Pero existe aquello, porque por ejemplo, yo puedo utilizar avatars que puedan comportarse de manera muy similar a la huella digital que ha dejado A o B potencial, un potencial votante que me interesa llegar. Entonces, habla igual. De hecho, en la India, en 2018, un candidato generado con inteligencia artificial que simulaba a un candidato real, utilizó distintos dialectos para poder llegar a distintos espacios de la India. Entonces, esa familiaridad llegó a penetrar bastante bien en su campaña. Claro, luego empezaron a haber estos debates de autenticidad, ¿no? Que también hay que conversarlos, pero esas cosas hay que contemplar principalmente en una estrategia y darse cuenta que una estrategia no es un modelo. Una estrategia es una hoja que establece unas rutas que son absolutamente perfectibles y que necesariamente deben ser adaptables con las nuevas formas en las que se debe concebir, sobre todo la fase previa de una campaña, es decir, aquella relativa a la investigación. Verónica, quiero hablar contigo porque las preguntas son varias en este sentido, y a partir de tu experiencia, sobre todo en los Estados Unidos, nos pregunta Luis Alfredo Sánchez. Dice, bueno, ¿cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial para poder alcanzar una mayor influencia electoral? Y junto con esto, Verónica, quiero trasladarte también otra pregunta, que son varias las personas. ¿Se pueden enumerar algunas herramientas por ahí concretas? Porque claro, siempre hablamos de ChatGPT, hablamos ahora de Copilot, pero sabemos que casi a diario nacen nuevas herramientas de inteligencia artificial. ¿Hay algunas en particular utilizadas para campañas o servicios de comunicación política? Hola. Bueno, ahí te escuchamos. A ver, empezando... Sí, perfecto. Empezando por la parte de la influencia de este tipo de herramientas para la generación de estrategias. Sin duda es muy importante y que los equipos estén capacitados para poder utilizar todas ellas y estar prevenidos para lo que decíamos hace rato, ¿no? También los ataques. ¿Qué herramientas podríamos utilizar o para qué podemos utilizar todo esto ya como en la práctica? Por principio de cuentas, la inteligencia artificial que más utilizamos es la inteligencia artificial generativa, la que nos ayuda a realizar como actividades sencillas y repetitivas de una forma mucho más fácil.
hay una frase que leí hace poco que dice, la inteligencia artificial nos ayuda a pintar con palabras, a diseñar con palabras. Y eso, pues, uno de los retos que enfrentamos ya como sociedad y como seres humanos es que muchos de los puestos que antes teníamos en una estructura de campaña se han ido supliendo con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿en qué nos puede ayudar? Nos puede ayudar desde generar un póster, generar un videoclip. Y yo digo, eso nos ayuda bastante porque también, sobre todo en las campañas nacionales, es complicado a veces bajar a tu candidato un día de su agenda para que vaya y grabe algún video. En cambio, gracias a la inteligencia artificial, el candidato se puede estar dedicando, digo yo, a cosas que son más relevantes, como el conseguir los votos y estar con la ciudadanía, mientras su equipo está elaborando un spot en un laboratorio digital. Entonces, eso nos ayuda a optimizar también el tiempo del candidato y poder seguir generando contenido de impacto. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, obviamente, y eso ya lo hemos hablado un poquito, que es la parte de las campañas negativas. Nos guste o no, así como ayuda a generar un spot para tu campaña, también puede ayudar a generar un spot falso, una deepfake. Y eso es lo que más ha proliferado en ejemplos como las campañas en Estados Unidos, ¿no? Donald Trump sacó varios spots donde aparecía Joe Biden en la anterior campaña realizando acciones que no eran del todo ciertas o más bien todas eran mentira. Y justo es un reto del que hablaba Valladares hace un rato, ¿no? Que es la complicación para los propios periodistas el desmentir todo esto. Y ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, obviamente, en cuanto a usos, los chatbots, así como mencionaba Diana, los puedes configurar para que hablen y realicen, por ejemplo, llamadas. Entonces, si tú estableces un laboratorio de chatbots que esté haciendo llamadas para promocionar a tu candidato, lo puedes configurar para que sea con distintos dialectos, distintos idiomas, y entonces esto ayuda a segmentar los mensajes. En el caso ya de aplicaciones que yo podría sugerir, y hasta que algunas de ellas son gratuitas, en México, por ejemplo, y en Latinoamérica usamos mucho los jingles, ¿no? Y hay una aplicación muy sencilla que se llama Suno, que te ayuda a generar canciones. Tú solo pones una descripción de tu candidato, tu candidata, el espacio donde va a realizar su campaña y te puede generar una canción con el ritmo que tú le pidas. Y pues ya es muy sencillo, en menos de 5 minutos tienes un jingle nuevo para tu campaña. Otra que yo utilizo mucho se llama Eleven Labs. Esa me sirve sobre todo como para estos mensajes de perifoneo que utilizamos mucho todavía en Latinoamérica para las visitas de los candidatos puerta a puerta, y con eso evito que haya una persona que tenga que grabar 20, 30 spots de solo diciendo que va a venir el candidato a visitar tal colonia, ¿no? Son cosas muy sencillas. Y bueno, obviamente, pues tenemos efectivamente Copilot, ChatGPT, Leonardo ahí, todo eso para generar imágenes. Ya, por ejemplo, realizar un deepfake, pues eso sí requiere como de unos sistemas mucho más avanzados, tanto de programación como de recopilación de imágenes, el hacerlo manual. Y por eso, bueno, para eso ya hay empresas específicas que se dedican a realizar este tipo de funciones. Quiero hacer un planteo respecto de, ya que hablamos de la comunicación digital en campañas electorales. Sabemos que los dos candidatos con mayores posibilidades son Daniel Noboa, el actual presidente, y Luisa González por el partido Revolución Ciudadana. La pregunta es esta. Supongamos que otro candidato hiciera una muy buena campaña digital, usando redes sociales, utilizando inteligencia artificial y comunicando, ¿sí?, estratégicamente. Martín Pallares, ¿podría llegar a ganar unas elecciones si eso ocurriera? Sí, y te digo, bueno, no creo que cualquiera de los 16, pero yo creo que, a ver, en estas actuales elecciones en el Ecuador hay un nudo que consiste en la idea
súper bien posicionada, de que solo hay dos opciones que pueden pasar a la segunda vuelta y que tienen posibilidades de ganar. El electorado está sugestionado y actuando de acuerdo a esa idea. Es una idea polarizante, que yo creo que es falsa, pero bueno, Noboa versus Correa, novoísmo versus correísmo. Eso hace que el electorado que es anticorreísta vote por Noboa y el correísmo y el voto que ha logrado sacar del desagrado que ha producido, de la reacción, de lo que tú quieras de Noboa, coger ellos. Pero si hubiera un buen trabajo de inteligencia artificial, yo creo que se puede romper esa polarización, ¿ya? A través de mensajes, a través de imágenes, videos, etcétera, probar al electorado de que esa polarización es una polarización que solo beneficia a estos dos, ¿ya? Y que se ha posicionado porque las encuestas así lo han dicho, etcétera, pero que no necesariamente tiene que ser cierta de aquí a febrero. Entonces, si existe un trabajo inteligente de la inteligencia artificial, ese nudo, esa polarización que solo conviene a estos dos actores, podría diluirse, podría... que yo creo que es lo que está generando tanto miedo en el gobierno y por eso quieren sacar a Jan Topic de la contienda, porque ellos se dan cuenta y porque seguramente la inteligencia artificial les da esos datos de que Jan Topic, cada vez que crece Jan Topic, también crece Cucalón, eso dicen las encuestas, y baja Noboa. Entonces, claro, está ahí el escenario perfecto para que se rompa este nudo, ¿no? Pamela, cuando uno habla de las campañas electorales, aparte de todo lo que puede hacerse, como recién se decía, si hablamos de una muy buena estrategia de comunicación, seguramente las posibilidades sean mucho mayores, pero ¿no sigue siendo realmente en un país como Ecuador lo más importante el que gasta más plata en la campaña es el que se lleva la elección? No la escuchamos, no te escuchamos. A ver. ¿Ahora? Ahí estamos. Ahí estamos. Me olvidé de activar el micrófono, lo siento. Bueno, te decía que ahí me llevas nuevamente a ese lugar tenebroso del principio de igualdad. El principio de igualdad se pretende vulnerar, aún no sabemos qué suceda, pero el candidato presidente en este momento, de hecho hubo también un condicionamiento sobre el presupuesto electoral, se anunció el tema, se enunció el tema. También en algún momento se indicó que por una sentencia de la Corte en 2010, esto no se trataba de una reelección, entonces él no debía pedir licencia, entonces se confunden algunas cuestiones, se utilizan algunas argucias para impulsar esa supremacía de la imagen, esa visibilidad completamente discordante en relación a los otros y por supuesto eso también se relaciona con presupuesto electoral. Yo siempre he dicho que ser candidato en Ecuador es muy rentable, pero además de eso, yo sí quisiera invitar a realmente entender si estamos hablando o no de polarización. ¿Por qué te lo digo? Porque en las elecciones presidenciales del 2021, con 16 candidatos en la contienda, 4 de ellos concentraron el 88% de los votos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el resto no alcanzó ni el 2%. Y un resultado similar, o sea, bastante parecido. Se observó también en los comicios adelantados del año pasado, donde 4 candidatos reunieron un porcentaje mayor, así como casi del 80%. Entonces, de esos 8 candidatos, lo que también es profundo observar es que solo uno era militante de un partido político. ¿Y a qué me refiero con esto? Que
los demás tienen estos partidos prestados. Yo siempre digo que ahora los partidos políticos se han transformado como en ese Airbnb alquilable, rentable, de acuerdo a ciertos capitales políticos que se puedan profundizar. Entonces, lo que tú comentas va más, creo que todo va más allá de eso, porque está el tema presupuestario. Tú mencionabas hace poco cómo la inteligencia artificial puede llegar o no a configurar una victoria aplastante frente al resto. No olvidemos que la inteligencia artificial es un modelo de lenguaje. ¿Y a qué me refiero con esto? Es una herramienta que tiene que sujetarse a unos procesos más previos digamos, de comunicación. Eso es como cuando se decía que Barack Obama ganó la campaña por cómo utilizó Facebook, cuando él hacía estas llamadas por FaceTime y hablaba directamente con los posibles o potenciales electores. Y no hay tal cosa como esa, no es una sola cosa la que te hace ganar una campaña, es la sucesión armónica de esos elementos que corresponden a un buen análisis previo de social listening, y esto sí yo les recomiendo a todos los estrategas, hagan social listening semanales, y en esos social listenings utilicen, por ejemplo, yo utilizo mucho Social Bro, Fanpage Karma, Meltwater, te sirve bastantísimo para poder analizar esas fibras discursivas, pero eso no quiere decir que ese es mi representativo del votante. Eso es una gran parte de mi votante que se mueve. En Facebook tengo que ver cómo se mueve el que habla en Twitter. Tengo que ver si eso que se traslada, ese social listening, lo podría yo extrapolar con un estudio exploratorio, con una entrevista a profundidad, con un test de asociación implícita, para que ese conjunto de elementos que me van a ayudar a construir esa fase previa tengan una relación armónica con mi estrategia. Cuidado, caemos en la idea de la inteligencia artificial va a hacer que mi candidato gane. Voy a hacer un avatar increíble que puede conversar con ellos interactivamente. No. Recordemos que nosotros tendemos a subestimar al votante. El votante es muy profundo. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo cuando se habla del voto joven. El voto joven es así de amplio. Entonces, esas cuestiones radicalistas pueden poner en peligro la efectividad de su campaña. Bien. Bueno, creo que hay que quedarse con este concepto, entender que las herramientas, sean redes sociales, sean las de social listening o sean también ahora la tan promocionada inteligencia artificial, hay que seguir teniendo en cuenta que la gente igual a la hora de votar, por más que podamos influir de mil maneras, siempre hay una elección que termina siendo personal y una elección que llega y que se hace en el momento de emitir el voto. Y con eso me quedo también con algo que nos dice Esteban Póveda, que está conectado con nosotros y nos deja una reflexión, donde él dice que los criterios, ¿sí? O sea, él trabaja en territorio y él dice que, bueno, que la realidad también es otra, que también es diferente a las redes sociales y que no todo el porcentaje de la población tiene acceso a las redes sociales. Y aquí es donde cobra relevancia, efectivamente, esto de lo que también nos han hablado en estos minutos y que ya tenemos que cerrar porque nos quedamos sin tiempo, que nos han hablado sobre también la importancia no solamente de las herramientas, sino qué es lo que se dice, cómo se llega a ese público y esa cercanía. Como nos dijo hace un rato el eurodiputado, al final incluso medios tradicionales como la televisión o, por ejemplo, la radio, siguen teniendo una gran influencia en la toma de decisión debido a que justamente son espacios donde existe generalmente una mayor pluralidad de voces que simplemente en las redes sociales donde vemos un sesgo marcado. Así que quiero cerrar y agradecerles a los tres, agradecerle a Verónica Chacón Cruz desde México, a Martín Pallares y a Pamela León Andrioli por compartir este rato con nosotros en este foro UNIR. Así que muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Gracias a ti, Jorge. Gracias a usted. Gracias. Muy bien. Gracias. Y nosotros ahora les pedimos que se queden en un minuto más vamos a continuar, ¿sí? Porque vamos a contar con la directora académica del Máster en Comunicación y Marketing Político, que es María Asunción Gálvez. Con ella vamos a charlar durante unos minutos para que ustedes también conozcan sobre
estos másteres que finalmente contribuyen a formar y a profesionalizar cada vez más la estrategia de comunicación. Así que quédense conectados. En un minutito nomás estamos hablando con Asunción Gálvez. Muy bien, y ya estamos en estos minutos que todavía nos quedan pendientes. Hemos tenido 2 sesiones en las que hemos hablado con el eurodiputado José Cepeda, después una mesa redonda desde México y desde Ecuador para hablar justamente de herramientas, hablar un poco también de la campaña electoral. Y ahora nos acompaña María Asunción Gálvez, ella es la directora académica del Máster en Comunicación y Marketing Político. Asunción, gracias por estar, por acompañarnos, por sumarte a este foro UNIR. Y quiero arrancar directamente. Muchas de las preguntas que nos está haciendo la gente que está conectada ahora desde Ecuador tienen que ver precisamente con, dicen, la formación, con el aprender a usar herramientas de inteligencia artificial. Quien se plantea la posibilidad de especializarse, y con esta gran irrupción que ha hecho la IA en los últimos tiempos, hoy en una formación como la del Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político, o por ejemplo el Máster Universitario en Redes Sociales, ya dentro de la formación se integran, digamos, programas en donde se trabaja con herramientas de IA. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos y bueno, gracias por invitarme a este espacio tan interesante. He de decir, Jorge, en beneficio de Rocío Gutiérrez, que es la directora actual del título, yo estaba llevando este título durante 2 años y ahora estoy en el área internacional, pero como te decía, pues lo conozco bastante y creo que puedo añadir algunas cosas aquí. Antes de responderte a lo que me preguntas sobre la formación, que es muy interesante y da mucho de sí, por añadir algunas cosas a lo que se ha estado comentando, que también me parecía bueno cuando hablabais de las noticias falsas y demás, cuando estos, si me permites, Jorge, tú mandas, Por supuesto. Como esto nos ha sobrevenido, el tema de la desinformación, la fabricación de bulos y demás, yo creo que no hay nada como el carácter de anticipación. ¿Qué pasa? Que actualmente estamos sumergidos en esto y siendo víctimas en muchos casos de estas noticias y, bueno, informaciones falsas. En la campaña de 2012 de Obama ya se diseñó un mecanismo donde se ponía al servicio de la sociedad una aplicación importante que era de Truth Team, el equipo de la verdad, que ponía al servicio de la gente herramientas para hacer llegar los rumores y recibir la respuesta con la información verificada. Es decir, que cuando los políticos, y así ya me voy al máster, son innovadores en el pensamiento y en la actitud ante la tecnología, no solo en el uso de las herramientas, es más grande el escenario que se crea para, comunicarse con los ciudadanos, hacer campaña y en la medida que emites mensajes, eres capaz de conocer la totalidad de mensajes que te rodean y sobre eso actuar cuando tienes que desmentir tantos otros. Entonces, ahí hay un contexto previo de tecnología donde solo líderes que han creído en la tecnología como elemento, digamos, activador de las conciencias sociales y de la conciencia pública de la gente, con ese tipo de mandatarios es cuando también se moviliza la sociedad. Entonces, ejemplos como ese, que son grandes, que rompieron los esquemas, ejemplos como el de Obama en ese caso, se estudian en el máster, se estudian un montón de digamos, sucesos políticos donde interviene la mentira y tiene que actuar la verdad en muchos casos, ¿vale? Si nos vamos ahora, tristemente, a la guerra de Ucrania, ahí hay otros escenarios posibles donde el estudio de las noticias falsas tiene mucho recorrido. Digamos que, y lo vinculo con el máster, académicamente un montón de sucesos que
bueno, pues todos los días acontecen, los estudiamos en las aulas desde el punto de vista práctico y profesional. Por eso, lo que hablábamos cuando estábamos preparando esta sesión sobre la profesionalización de la actividad, hace falta mucha perspectiva y contexto para luego llegar a aplicar la herramienta X o la herramienta Y en favor Claro. de solucionar un problema, porque estamos ante escenarios donde los problemas de comunicación política requieren de herramientas inteligentes, inteligencia artificial y la que no es artificial, que ya había, digamos, llegado primero, ¿vale? Entonces, en esta sucesión de recursos entra, por supuesto, la inteligencia artificial, pero como cuando empezamos a hablar de Big Data era importante y hubo unos años en los que el Big Data parecía que lo dominaba todo. Entonces, digamos que estamos creciendo con el cambio, con la tecnología, y en el título sí profundizamos en cada una de estas cosas. Igual con neuromarketing, con branding, como hubo hace unos años que no parábamos o paraba la gente de hablar de storytelling. Sí, pero fue Ronald Reagan el que empezó a hablar de storytelling cuando imponía su agenda. Entonces hay veces que ciertos conceptos se van acoplando a campos diversos con según qué connotaciones. Entonces, por resumir, sí, este tipo de recursos, novedades tecnológicas que tienen que ver con el activismo social, todo este tipo de cosas las manejamos en el máster. Para que os hagáis una idea, ahora el máster está en su, me parece que la promoción número 12, y el 90% de los alumnos que lo han hecho han mejorado su situación laboral. Tenemos un 98% de índice de satisfacción, Claro. casi 5.000 convenios con empresas. Es decir, hay una diversidad de profesionales en activo que también está ubicado en las instituciones públicas. ¿Por qué? Porque estudiamos la comunicación institucional y de gobierno, que no es menos Claro. importante. Entonces, Bien. digamos que hay una infinidad de digamos, bueno, pues positiva justificación del éxito de este título, donde hablamos, los profesores hablamos y tratamos estos temas, y los trataremos, iremos al ritmo de lo que sucede en la sociedad. Y es verdad que la comunicación política, pues día a día nos deja objeto de estudio candente sobre los que profundizar, y como hablabais antes Claro. de las elecciones de Trump, pues ahí hay otro, Trump y Kamala Harris, Bien. otro campo de estudio interesante. Bien. Asunción, a ver, creo que una gran conclusión para todos los que están conectados y nos están viendo es la importancia de tener en cuenta que una maestría de estas características está completamente conectada con la coyuntura, es decir, con el momento, con el presente. Por lo tanto, eso también permite un enriquecimiento y un conocimiento en una era, Asunción, donde, claro, la comunicación se centraliza fundamentalmente en la estrategia digital. Dentro de una maestría de estas características, porque alguien nos lo mencionaba en el chat, en las preguntas que recibíamos, claro, hoy se habla mucho de la estrategia de comunicación de redes sociales. Sin embargo, cuando hablamos del marketing político, no podemos dejar de lado que en países como en nuestra región de América Latina, cuando hablamos de Ecuador, hablamos de Colombia, con una altísima población rural, de Perú también, con mucha gente, ¿sí?, distribuida fuera de Lima, muy distribuida por el territorio. Bueno, allí quizás el impacto de la comunicación en redes sociales, incluso de la inteligencia artificial, todavía no sean tan significativos. Por lo tanto, también en un máster se ve, digamos, las estrategias de campaña en los formatos más tradicionales, es decir, la comunicación que puede ser a través de la radio, a través de los canales de televisión, o incluso, ¿por qué no?, a través de los famosos afiches y la cartelería que los políticos han usado toda la vida. Claro, digamos que todo este tipo de medios, recursos, canales, soportes, dibujan y componen un ecosistema global. Entonces, la capacidad de análisis de a quién me estoy dirigiendo, qué recursos tiene, con qué alcance puedo llegar, me dice qué medios puedo utilizar unos o cuáles en favor de cuáles. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sumas todo lo que es online y lo que es offline, tienes un digamos, espacio donde
la mayoría de la gente, si no es por un canal o por otro, se puede sentir apelado. ¿Qué pasa? Que antes de lo digital, por eso es importante la diferenciación histórica de las redes, la web y demás, antes de esto también había campañas de éxito y todos hemos estudiado las campañas más, digamos, simbólicas o representativas de la televisión, y antes de tener Facebook había carteles en la calle y la gente miraba en la calle y sabía quiénes eran los candidatos por su foto. Entonces, desechar eso yo creo que no es buena idea, y porque también la historia se va escribiendo creciendo y de momento no ha descatalogado, no ha dejado atrás un montón de recursos que son offline, que son radio, prensa y la propia tele, las entrevistas, los debates. Esto todavía es completamente interesante y es una fuente de información y de decisión para la gente cuando visualiza a su candidato en un debate, y esto sigue siendo de interés general. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de todo lo que sucede en el mundo offline, cuando eso se digitaliza, se comparte y se viraliza, se hace más grande. Pero ¿qué pasa? Que no se pierde, eso es también interesante, el mensaje de parte del emisor. ¿Por qué? Porque ahí no existe tanto el filtro de los medios. Cuando tú generas una estructura que te permite crear el mensaje, difundirlo y facilitar las formas de difusión, tienes la garantía de que entre emisor, el político, el candidato a presidente y el que va a votar, hay una línea directa y no un montón de ellas que van interpretando y declinando el mensaje en un sentido o en otro. Y esto me vuelve al principio, o cuando me conecté, cuando estaba hablando Martín Pallares sobre el papel del periodista. ¿Qué me parece a mí que ha sucedido a partir de esto? Que justo el periodismo, que tristemente con los años de lo digital se lo puso en cuestión, más que nunca son importantes los periodistas, y los periodistas rigurosos, porque a lo que han contribuido es a generar más, cuando hacen bien su trabajo, confianza con la gente que los lee, los escucha y los sigue. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, por defecto, y cuando hacen bien su trabajo, pone en cuestión a todos los que no lo hacen y a todos los que asumen papeles de periodismo que no tienen, que nunca tuvieron, y que la sociedad y su propia formación, por decirlo así, nunca les dio. Entonces, por eso también yo creo que se ha vuelto a quién era mi periodista o mi radio, mi periódico, mi tuitero de cabecera, porque confío en él por cómo describe o me acerca a la realidad. Entonces, ahí también yo creo que hay una serie de cosas que suman y que nunca los medios digitales van a tener solo, digamos, un enfoque, sino que cuentan la realidad digital y la analógica, por supuesto que también. Y entonces la forma de equilibrar una campaña, no haces una mejor campaña porque solo inviertas en Facebook. Tienes que tener una decisión que te lleva a decir, lo voy a hacer en Facebook por este motivo, pero no obviar todo lo demás y elegir por defecto unos medios u otros. Entonces esto se hace teniendo un criterio profundo sobre qué es cada medio, qué significa, e incluso yo a veces soy muy como que busco más en algunos casos, es si voy a invertir en una red, ¿cuál es esa red? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son las cabezas pensantes? ¿Por qué la crearon? ¿Por qué tuvo ciertos momentos de éxito? Y demás. Y termino ya. Cuando en las elecciones últimas de 2016 de Estados Unidos, el uso de Twitter que hizo Trump, pues todos lo conocemos. Entonces, ¿qué pasó? Que Twitter también se puso en cuestión de manera muy global. ¿Por qué? ¿Por quién lo usaba tanto y de qué manera? Cuando en las elecciones anteriores, donde Obama había empezado a usar Twitter, se dijo que la dimensión de esos canales, de esas redes sociales, estaba en relación con el uso más o menos inteligente que le daban los usuarios, porque últimamente Twitter está en cuestión. O sea, quiero decir que esto da para muchísimo. Entonces, a modo de resumen, todo este tipo de cosas, todas las que hemos comentado aquí y todas las que no, porque no hay tiempo, sí son objeto de estudio, de interés, y profesores como José Cepeda, que es extraordinario, pues en el máster pues le damos cabida y recorrido a estos temas. Muy bien, Asunción Gálvez, directora académica del Máster en Comunicación y Marketing Político, muchísimas gracias por estos minutos y esta conversación con este foro de UNIR, donde nos has hablado también de
no solamente de lo conectado que está con la coyuntura del día a día, sino también en gran medida muchos de los aprendizajes que se pueden ir consiguiendo a través de este máster. Y así también llegamos al final de este Foro UNIR. Queremos agradecer a toda la gente de Ecuador, queremos agradecer a todos los que nos han escrito, nos están preguntando, ¿está disponible estas conferencias, este foro online? Sí, lo van a tener disponible. Todas aquellas personas que se han registrado a este foro van a recibir por email, ¿sí? mañana van a recibir por email un enlace donde van a poder visualizar este contenido, compartirlo, volver, revisarlo, etc. Como también aquellas personas que han participado de este evento van a recibir, en caso de evaluar la posibilidad de hacer su maestría en comunicación y marketing político, también van a tener un beneficio especial por haber sido parte de este Foro UNIR. Ya después será decisión vuestra si lo quieren utilizar o no lo quieren utilizar. Lo cierto es que los profesionales que se forman, que pasan por UNIR, ya lo hemos visto con el caso de Pamela, lo hemos visto con el caso de Verónica Chacón, son profesionales de un gran desarrollo y un gran despliegue profesional en el ámbito en el que se especializan. Gracias a todos y nos seguimos encontrando y estén siempre atentos a los eventos que organizamos en UNIR, porque prácticamente todos los martes y todos los miércoles a esta misma hora vamos a estar compartiendo un evento y distribuyendo también aprendizajes y conocimientos. Hasta muy pronto, nos vemos. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.